Bienvenidos. La clase de hoy trata sobre la norma internacional de contabilidad 12, impuesto a las ganancias. Para el estudio de esta norma debemos de conocer diversos conceptos como por ejemplo, ¿qué es el impuesto corriente, el impuesto diferido, la ganancia contable, la ganancia fiscal, etc.? Esta norma trata la contabilidad del impuesto a las ganancias y requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo corriente. Y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. Ante todo, debemos tener presente que hay dos ganancias, la ganancia contable y la ganancia fiscal. La ganancia contable es la ganancia neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Y la ganancia fiscal, que es la ganancia de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal sobre la que se calculan los impuestos a pagar. Si las ganancias contables, es decir, ganancias en el estado de resultados o en el estado de resultado integral, fueran siempre iguales a las ganancias fiscales, es decir, ganancias sobre las que se calcula el impuesto por pagar, y ambos tipos de ganancias se determinaran siempre utilizando las mismas reglas, la contabilización del impuesto a las ganancias sería sencilla. Implicaría calcular el importe por pagar aplicando la tasa impositiva de las ganancias contables, reconocer un pasivo y un gasto por dicho importe y registrar luego el pago eventual al momento de liquidar el pasivo. No obstante, las ganancias fiscales de un periodo particular suelen diferir a veces de forma considerable de las ganancias contables. Esto se debe a que las leyes fiscales de los diferentes países difieren de las normas internacionales de información financiera NIF en cuanto al reconocimiento y a la medición de ingresos, gastos, activos y pasivos. Por ejemplo, la normativa fiscal establece que se debe depreciar un vehículo en 5 años, pero la NIC 16, propiedades, planta y equipos, establece que el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Es decir, que si la entidad tiene un vehículo, lo podrá depreciar en 4, 5 o más años. Esto ocasiona que la entidad cargue un mayor o menor valor al gasto, lo que hará que la utilidad contable sea diferente de la contabilidad fiscal. Sería igual si depreciáramos en 5 años acorde a la normativa fiscal. Por consiguiente, el gasto por impuestos no se puede determinar simplemente multiplicando las ganancias contables por la tasa impositiva. En su lugar, la contabilización de impuestos a las ganancias implica identificar y contabilizar las diferencias entre la ganancia contable y la ganancia fiscal e identificar las diferencias entre los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros y cómo dichos activos y pasivos se miden conforme a las leyes fiscales. Tras el reconocimiento por parte de la entidad que informa de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el activo o liquidará el pasivo por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores de los que se tendrían sin tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales. La entidad reconocerá un pasivo o un activo por el impuesto diferido. Esto ofrece información útil para los usuarios de los estados financieros de la entidad. El objetivo de la NIC 12, impuesto a las ganancias, es prescribir los requerimientos de contabilización e información financiera para el impuesto a las ganancias.
el impuesto a las ganancias o impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo. La ganancia fiscal es la ganancia de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar. Cuando digo que la ganancia fiscal es porque los ingresos y los gastos son aceptados por la ley y el reglamento de régimen tributario interno. Es decir, los ingresos son gravables y los costos y gastos son deducibles. Por ejemplo, si la entidad ha obtenido ingresos por sus actividades ordinarias de $250.000 y a estos ingresos le rebajo los costos y gastos incurridos en el periodo que ascienden a $150.000, esto da como resultado $100.000 de ganancia fiscal. A esta ganancia fiscal le aplico el 30% de impuesto a las ganancias que ha establecido la autoridad fiscal, nos da como resultado $30.000 de impuestos a las ganancias a pagar. Hay países donde los trabajadores tienen derecho a un porcentaje sobre la ganancia fiscal. Una vez deducido este valor, se le aplica el 30% de impuesto a las ganancias y obtenemos el impuesto a la ganancia por pagar del periodo. El impuesto a las ganancias o impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual. Por el impuesto corriente a pagar, una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes. A esta cuenta por pagar se la conoce como impuesto a la renta por pagar del ejercicio. Si el importe pagado excede el importe adeudado, la entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionen con las ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que informa. Pero hay impuestos que no se consideran impuestos a las ganancias según la NIC 12. Los siguientes son tipos de impuestos que no se contabilizarían como impuestos a las ganancias de acuerdo con la NIC 12, dado que no se basan en ganancias fiscales. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los consumos especiales. Algunos impuestos a la producción no cumplen la definición de impuesto a las ganancias según los términos específicos. Por ejemplo, impuesto cobrado a compañías mineras por cada unidad que se explota. Impuestos a pagar por beneficios pagados a los empleados, por ejemplo, impuesto de seguridad social a pagar sobre un porcentaje del salario del empleado. Estos impuestos se contabilizarían de acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados. Los timbres y tasas, que son una forma de impuestos que se cobran en documentos, estos no se consideran impuestos a las ganancias según la NIC 12. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Gracias por su atención.